el tema de hoy, pues, es un tema interesante, que, pues, bueno, que nos gusta hacer la comparativa siempre con temas médicos, temas psicológicos, temas con medicina, para hacer una comparativa con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos parece Ujú. interesante poder comparar eh, que en la mayoría de las ocasiones vemos que muchas de las cosas o muchos de los estudios que se sacan, eh, pues, se confirman con la palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, que simplemente queríamos hablar de eso. Hoy el tema que hemos escogido es el endurecimiento del corazón, porque entendemos que es un tema bastante extenso, porque tiene muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo de poder hablarlo todo hoy. En Sí. cualquier caso, creemos que es un tema bastante interesante. ¿Qué es el endurecimiento del corazón? Pues se puede entender de varias formas, ¿vale? En lo que es la parte médica, digamos, la parte física, hay enfermedades del corazón que, que son como endurecimientos del corazón, que se llaman, que tienen calcificación arterial o estenosis aórtica. En psicología también se utiliza el término de endurecimiento del corazón a lo que es un cierre emocional, falta de empatía por trauma y demás, ¿no? Y en lo espiritual, pues también es una resistencia a la fe o un endurecimiento del alma, ¿no? Vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo todas estas cosas, ¿vale? Ujú. Galdame, como estaba diciendo, hago primero una introducción, ¿vale? Y ya después pues, podéis hablar cuando Ok. queráis, ¿vale? El endurecimiento físico en cuanto a aspectos médicos es la calcificación arterial, estenosis aórtica, afecta el flujo sanguíneo, riesgo de infarto y muerte súbita. Diagnóstico, escáner coronario, score de calcio. Las causas, pues puede ser bien por envejecimiento, inflamación, hábitos nocivos. Vamos a ver que, bueno, todo esto está sacado de fuentes médicas, ¿vale? Voy a ir diciendo un poquito, ¿vale? Las fuentes de donde se saca todo esto, desde, por ejemplo, medicina y saludpublica.com, mdpi.com, victorchan.edu.au, sciencedaily.com, ¿vale? Podéis encontrar todas estas, por si queréis indagar un poquito más, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho acerca de esto porque si no nos llevaría una eternidad. El aspecto psicológico, bueno, en lo que es lo físico, básicamente podemos decir que el endurecimiento del corazón son aquellas patologías que afectan eh, el corazón, ¿no? Como puede ser, pues eso, los infartos y esas cosas, ¿no? Ya sea por la calcificación o por lo que sea, ¿no? de las arterias. Eh, Aspecto psicológico, endurecimiento emocional, bien causado por trauma, por resentimiento, por aislamiento, pérdida de empatía y desconexión afectiva, requiere perdón, gratitud, terapia y reconexión social, ¿vale? La fuente psicológica donde podéis encontrar todas estas cosas. eh, teología.org, psychologytoday.com, bibliatodo.com, estudios psicosociales, Scapis, Jung, Fins and Study. En el aspecto psiconeuroinmunología, dice que las emociones negativas, ira, estrés, depresión, dañan al corazón. Hay estudios que dicen que cuando tenemos este tipo de emociones o de sentimientos, pues dañan a nuestro corazón físicamente, contribuyen a calcificación arterial y empeorar la salud cardíaca. También dice que hay estrés infantil o social, reduce la longevidad del corazón, ¿vale? Es decir, que el estrés, eh, pues al final que vivimos menos, ¿vale? O sea, todo lo que nos envuelve, en lo que
en lo que es lo psicológico, nuestra vida diaria afecta a nuestro corazón físico, ¿vale? Por eso, bueno, se pueden producir. No quiere decir que todos los infartos sea por eso, ni mucho menos, pero sí hay muchos casos de infarto que puede ser pues por dejadez, por no cuidarse o por no por no cuidarnos físicamente por nuestra alimentación o malos hábitos, pero también puede ser por la psicología, ¿vale? Por nuestras emociones, por un nivel de vida muy estresante, ¿vale? Hablaba hace poco con un médico que me comentaba que digamos que en la sociedad que vivimos, como vivimos digamos sometidos a mucho estrés, el estrés produce cortisol y el cortisol es veneno, o sea, es algo malísimo para todo el cuerpo, ¿no? Y gran parte de esas cosas que pasan, los ictus, los infartos, todas esas cosas, pues provienen de ese mismo estrés, de ese ritmo de vida que llevamos por la vida en general, ¿no? En la sociedad por cómo está, ¿no? Hay una relación en cuanto a lo que la medicina nos dice, o la psicología nos dice, y la Biblia, sí. Lo más asombroso, pues como siempre digo, la Biblia está escrita hace más de 2000 años, ¿vale? Tiene una fuente de sabiduría, ya no hablo solamente en cuestión de fe, ¿vale? Sino que es una fuente de sabiduría porque si comparamos lo que nos dice la palabra, la Biblia, hace más de 2000 años con los estudios médicos actuales, pues vemos que hay una correlación, ¿no? Que hay una relación eh, que realmente se respalda, ¿no? Totalmente. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo algunos versículos, ¿vale? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Vale? Hasta aquí tú puedes decir, bueno, vale, no me dice nada. Dice mucho ese versículo porque el corazón es el motor del cuerpo. Si te falla el corazón te mueres. Realmente es de donde emana la vida. Pero no solo de donde emana la vida, sino que todo lo que pensamos o lo que hacemos acaba dañando el corazón. O sea, puede ser o beneficioso o no beneficioso para el corazón, ¿vale? La interpretación de este versículo, entre comillas, no una interpretación, sino un poco para desgranarlo, significa que hay que cuidar el corazón porque el corazón incluye la salud física, emocional y espiritual. La relación bíblica en la parte emocional, dice Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Y en Zacarías 7:12 dice: endurecieron su corazón como diamante. En fin. Trauma y desconexión también son endurecimiento, ¿vale? Ahora vamos a ir desgranando todo esto, ¿vale? Para que podamos entenderlo mejor. Mente y cuerpo, la relación que hay con la Biblia y digamos, la medicina, la psicología, dice Salmos 32, 3 y 4, dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir, ¿no? El versículo sigue. Proverbios 17:22 dice: corazón alegre constituye buen remedio. Ese lo podemos buscar si queréis, que se me parece muy interesante. Proverbios 17, si alguien lo tiene antes, porque lo... Proverbios 17:22, ¿no? Sí. Es un versículo bueno, que no lo tengo yo apuntado entero, y no me lo sé de memoria. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nos está haciendo una relación Bueno. de que teniendo
corazón alegre Ujú. constituye buen remedio, es decir, que tener buenos pensamientos de positivo, estar alegre, es un remedio. Más el espíritu triste seca los huesos, o sea, realmente nos daña físicamente. O sea que las emociones influyen en el cuerpo, ¿vale? Pensamientos y emociones, ¿no? En lo espiritual, pues también hay varios versículos que lo vamos a ir viendo, porque en lo espiritual la palabra nos hace entender de que una persona con el corazón endurecido, digamos que de alguna manera pierde lo que es la sensibilidad, ¿no? Está un poquito más insensible. Entonces, bueno, para concluir un poco la introducción esta que normalmente hago, la conclusión es que la ciencia y la fe coinciden en que el corazón puede afectar nuestra psicología, nuestras emociones, a lo que es la parte física y emocional. Él dice que el corazón se puede endurecer física, emocional y espiritualmente, pero también puede renovarse, ¿vale? Que eso lo veremos también al final. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. No sé si queréis decir algo hasta aquí. Podéis hablar, ¿eh? Vale. En Lucas 6, 43 al 45, lo voy a leer porque es muy interesante. En palabras de Jesús, en palabras del propio Jesús, dice lo siguiente. Lucas 6, del 43 al 45. Dice lo siguiente. Perdonadme que no me veo, ¿eh? 6, me pierdo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos está diciendo Jesús en estos versículos? Pues que básicamente digo, lo parafraseo, ¿no? A mi manera, ¿no? Para que sea comprensible. Que el corazón es un depósito del bien y del mal, o del bien o del mal, ¿no? Y que lo que sale de nuestra boca, bueno o malo, comienza en el corazón, ¿vale? Es decir, sale del corazón. Un corazón endurecido también puede mermar la capacidad de una persona para percibir y comprender la voz de Dios, ¿vale? Como tampoco se entienden las cosas de Dios con un corazón endurecido, ¿vale? Vamos a ir viendo todas estas cosas porque yo creo que es muy interesante. El corazón puede endurecerse incluso en personas, no solo en personas que no conocen a Dios, que no practican, digamos, la fe, ¿no? Sino también en personas que vamos a la iglesia y que practicamos la fe, ¿no? El endurecimiento de corazón vamos a ir explicando. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga, María. Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Qué tal? María, por cierto, aparte de colaboradora, ella es baterista. Sí. Voy a mutar el micro, ¿vale? Voy a mutar el micro.
Mientras. ¿Vale? Tú te desactivas, te activas cuando vayas a hablar, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿por qué se endurecen los corazones? Pues hay varias razones por las que una persona puede endurecer su corazón, ¿vale? Eh, una de las razones que menciona la Biblia es por el pecado, ¿vale? Y la palabra pecado muchas veces suena gorda, ¿verdad? Me parece que, un pecado, ¿no? Como si pecado no tiene por qué ser algo, ¿sabes? Matar a nadie ni nada de eso. Tiene más que ver con la falta de no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? O sea, un poco de realmente agradar a Dios, ¿no? Más que de pensar que el pecado pues, puede ser que hayamos matado, que hayamos robado, algo de eso. Siempre lo asociamos con cosas muy, muy gordas, ¿no? Es la imagen que se tiene de lo que es pecado, ¿no? Voy a leer solamente un par de versículos para que veamos un poco. Hay varios versículos que nos hablan de esto, ¿no? Dice Salmo 95, 8 y 9, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Después en Hebreos 3, capítulo 7, o sea, versículos 7 al 11, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A veces cuando tenemos el corazón endurecido, digo a veces porque, por decir algo, no entramos en el reposo de Dios, ¿vale? El reposo de Dios significa que, lo hemos estado hablando semanas atrás, cuando yo confío en Dios y yo descanso en Dios, puedo descansar en Dios porque mi problema, mi situación, se la encomendamos a Dios, ¿no? Entonces, en este punto sí que vemos que las personas que tienen el corazón endurecido les cuesta más trabajo eso. No tener el reposo es el descanso, ¿no? Descansar en Dios. Efesios 4, 17 al 22 dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí hay varias cosas en estos versículos interesantes, porque dice que no debemos de andar como los gentiles. Los gentiles eran las personas que no eran del pueblo de Dios, que tenían otras creencias, que tenían otros dioses, ¿vale? Dice que andan en la vanidad de su mente, ¿vale? ¿Qué es la vanidad de su mente? Pues la vanidad es, pues por ejemplo, eso, que tu meta en la vida, pues sea, por ejemplo, puede parecer un poco absurdo, no digo que sea malo, pero imaginemos que nuestra meta en la vida es simplemente hacernos ricos o tener muchos lujos. Eso es vanidad. ¿Por qué? Porque cuando te mueras, eso se va a quedar aquí. Entonces, estamos pensando o centrando nuestra vida en cosas que son vanas, que se van a perder. Entonces dice que esto, en el versículo 18, dice
que teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza del corazón, no perciben las cosas de Dios y que se pierde la sensibilidad, y cuando tú pierdes la sensibilidad, digamos que ya pues te da igual de todo, en verdad no te importa Dios. Hay mucha gente que no le importa realmente hacer lo que le dé la gana y vivir a su manera. Es lícito, sí, pero si creemos en lo que nos dice la Biblia, no podemos vivir como nos dé la gana, porque la Biblia es muy clara en ese aspecto. Si tú vives como te da la gana, haciendo lo que te da la gana, pues llegará un momento en que te irás directamente, no te irás al cielo, irás directamente al infierno, según la Biblia, ¿vale? No quiere decir que los demás no cometamos errores ni nada de eso. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las personas que no tienen dureza de corazón normalmente no se arrepienten y al final por lo que atesoran es la condenación. Si no tienes arrepentimiento. No sé si queréis decir algo, ¿eh? Estáis muy callados todos, ¿eh? ¿Verdad? No Ni escucho esto no me ruido. gusta hablar yo solo, un monólogo no... Nada más que se escucha ruido del ventilador, no puede ser, ¿eh? No puede ser. Bueno, estamos escuchando porque está interesante. Hola, buenas tardes. Estamos Buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes, es que creo... ¿Ahora me escucháis? Sí, Sí. ahora se escucha. Vale. Es que creo que estoy con los inalámbricos y tal y tenía un poquito de problema de conexión. Bueno, Quería compartir, me imagino que ya lo habréis mencionado, el versículo de Proverbios 4:23, porque yo me sí, incorporo un pero poquito... compártelo para ilustrarnos también un poquito tu perspectiva, ¿no? Ahora, espérate, voy a intentar de guardar así. ¿Ahora me escucháis y me veis bien? Ahora sí, ahora, ay. ole. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bendiciones. Vale. Ay, que se te va, ¿no? Bueno, no. Es que intento de cambiar de un aplicativo a otro y no me deja. Pero bueno, en Proverbios 4:23, donde la palabra nos habla de que ante todo guardes el corazón porque de él mana la vida, Sí, eso lo dice en la versión Reina Valera, pero en TLA se refiere al corazón como a la mente. a la mente, efectivamente. Vale. Y entonces quería compartir lo que estabas ahora mismo comentando, Pastor Antonio, el tema de la ira, la rabia, la Ujú, vanagloria, el dolor, inclusive llegar a la ansiedad, ¿no? Hoy en día eso es. creo que hay un porcentaje elevadísimo de personas en el planeta que al estar bajo la opresión del sistema que domina, hay un porcentaje muy grande de gente con ansiedad, sobre todo con ansiedad, depresión, ¿no? Falta de sueño, problemas de este tipo, que a la final hacen que el vivir a ese ritmo se les endurezca el corazón. ¿Por qué? Porque es verdad que inclusive, yo siempre digo, un cristiano somos cartas leídas, como dijo Pablo, tenemos que ser cartas leídas. El simple hecho, por ejemplo, de entrar en un lugar o entrar incluso, porque a mí me ha pasado, ¿no? Personalmente cuento el testimonio, de estar en un edificio, entrar en un ascensor y con una sonrisa decir buenos días. Y te miran como, no te miran mal, pero les agrada. Es como que esta persona tiene algo que es diferente. Y yo no hablo de educación, yo no hablo de valores, que por supuesto es verdad que hoy en día, bajo la presión de este sistema que vivimos, se está perdiendo. Y no es que lo diga yo, o sea, la misma publicidad, los mismos informativos, los mismos periodistas, y la palabra lo dice, que los corazones se enfriarán, que todo esto va a ir cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero es importante este versículo de que lo guardemos en el sentido de que al final uno también elige, es decir, uno decide dónde estar. O sea, Dios nos da libre albedrío no para hacer lo que nos dé la gana, sino que nos da la capacidad de elegir ser una Exactamente. de esas dos partes. La de estar en el ascensor con cara de limón, como digo yo, con la cara de limón, de tener tantas circunstancias, porque todos tenemos problemas. Obviamente, claro que sí, todos Sí, tenemos problemas. Todos, absolutamente todos. El que más problemas tuvo de todos fue Cristo mismo, aquí. Exactamente. sí.
Entonces, y aún así él seguía dando amor, era el primero que donde quiera que llegara decía buenos días, buenas tardes. Entonces, al final, creo que también depende de uno mismo, ¿no? El cambiar su mundo. Porque estamos en un mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo. Nuestra forma, hago así entre comillas, porque claro, al final estamos todos en el mismo, pero ¿de qué forma nos puede llegar a impactar a nosotros el endurecimiento también del corazón de cada persona? Porque tenemos la capacidad de transformar también ese día de Exactamente. esa persona. Eso era lo que quería compartir. Adiós. Eso es, efectivamente. Que sí, es verdad lo que estás comentando. Al fin y al cabo, tenemos que. La Biblia habla de tener la mente de Cristo, ¿no? Eh, si yo lo tuviera que explicar informáticamente, como sabéis que me gustan los que me conocen, nuestra mente sería como el procesador, el filtro que hay antes de pasarlo al disco duro, que sería el corazón. Eso es verdad. Tenemos un problema que, analizando estos días por situaciones y cosas que han sucedido en estas últimas semanas o meses, eh, me he dado cuenta de que cuando tú le das mucha vuelta a la cabeza a una cosa, ¿Verdad? eso al final te pasa factura y pasa Sí. al corazón. Mm. Sí, sí, gracias, gracias, estoy mejor, Lidia. Entonces, tú de repente te das cuenta que, que cuando tú le das vuelta a una situación, un problema, y estás RQTR, o vamos a poner, como hemos hablado, del perdón, ¿no? Alguien te ha ofendido y tú piensas, le das vuelta a la cabeza que ve lo que me ha hecho, porque vaya a estar el tío, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque patatín que patatán, y eso se va inflando y se va haciendo una pelota más grande que se almacena en el corazón. Mm. Y eso nos deja una raíz de amargura, nos Sí. deja una depresión, una tristeza, o sea, o odio, rencor. O sea, todo son cosas negativas, ¿no? Que ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del perdón. Entonces, realmente, cuando la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo, es porque nosotros tenemos que ponerle freno a nuestra mente. Nuestra mente, no dicho no solo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla acerca de esto, sino también Bastante. psicológicamente, médicamente, la mente, me atrevo a decir que es casi nuestro peor enemigo. O sea, muchas veces nuestra propia mente es nuestro peor enemigo, porque nos juega malas pasadas si no le ponemos freno. Entonces, ¿hay técnicas? Sí, hay técnicas. ¿Se puede mejorar? Sí. Los psicólogos tienen técnicas, ¿vale? Pero nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración, en la cual nosotros nos expresamos con Dios. Nuestro psicólogo es Dios, ¿vale? Sí, Entonces nosotros le explicamos a Dios, hablamos con Dios, nos desahogamos con Dios y lo dejamos en sus manos. Por eso he dicho antes lo del descanso, el Claro. reposo de Dios. Dejar ahí la ansiedad, todo lo Exactamente. que ahora mismo perturba a muchísimas personas que incluso la tienen y no son conscientes. O sea, hay gente que hoy en día tiene niveles de estrés, porque vamos a llamarlo también estrés o ansiedad, en el que piensan que no les está afectando ciertos problemas, llevan tantísima carga sobre sí mismo que no se puede. O sea, la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Claramente, dejar todas las cargas sobre mí. Es decir, que Así es. dejemos todos esos problemas a través de la oración, y la oración no es nada más que la misma conversación que yo puedo estar teniendo ahora mismo, hablar normal y corriente, ¿no? Pero con fe. Es muy importante tenerle fe. Y Eso cuando es. vayamos a hablar con Dios, decirle, Señor, mira, tengo este problema, yo necesito que, porque yo recuerdo en mis inicios también, ¿no? A la hora de de tener un encuentro real con Cristo, yo incluso lo llegué a poner a prueba. A día de hoy le pido perdón, ¿no? Obviamente porque, claro, en ese momento uno también, como hablábamos, ¿no? Donde también entra dentro del corazón endurecido, también está la incredulidad. Inclusive llegaba a poner a prueba, a decirle, mira, pues si de verdad existes, o dame una señal para que yo... Hoy en día le pido perdón y sé que en su inmensa misericordia, él en ese momento me comprendió, en lo humano.
en mi mente limitada humana. Pero yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que lo prueben, Sí. Eso es. que lo lleguen a probar porque es que de verdad funciona. Con Sí, fe, sí. eso sí, o sea, Con no es como fe. hablarle a la pared. O sea, tener la fe Exactamente. y la certeza de que estás siendo escuchado o escuchada y que vas a tener un resultado pronto y beneficioso. A lo mejor no lo llegamos a entender, lo que pueda pasarnos en ese momento. No lo vamos a entender porque nuestra mente muchas veces está limitada y capacitada, pero con el paso del tiempo llega la respuesta de Dios, porque Dios siempre llega a tiempo. Eso es. Cuando estaba hablando antes de la vanidad, que la vanidad también endurece el corazón, hay varios versículos que nos hablan, porque quiero que entendamos un poco lo que es la vanidad de la mente, o vivir de una forma vana, ¿no? Eh, Porque no decimos que sea malo a lo mejor tener metas en la vida, ni mucho menos, ¿no? Pero que sí que nos centremos en lo que realmente importa. Hay gente que a lo mejor solamente vive para trabajar y su meta es el trabajo. Eh, Por ejemplo, yo en mi caso eso era casarme, tener niños, envejecer y morir igual que mi madre, ¿sabes? Esa era mi meta, esa era mi vida. No tenía un propósito, digamos. claro, Y en cuestión de no tener propósito en la vida, la gente está muy aburrida. Solamente, es verdad, la gente es verdad se concentra nada más en tener dinero y si no lo consigo, pues vamos a otra cosa y estoy muy aburrido. Y fíjate tú que se ha creado el TikTok, yo creo, porque la gente está muy aburrida. Pero mira, en cualquier caso nos ha venido muy bien. Porque es verdad, no encontramos verdad sentido a la vida. Y yo, cuando he conocido al Señor, la verdad, le encuentro sentido, mucho sentido a mi vida. Tengo un propósito. Tengo el propósito de hablaros del Señor, que hay un Dios vivo, hay un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros y que Dios es fiel. Dios nos escucha, puede ser nuestro mejor amigo. Puede eso es. ser todo en nuestra vida, puede ser nuestro refugio. Cuando necesitamos descargar la mente, que es lo que primero nos daña, todo en nuestra vida. Solo os invito a que lo podáis experimentar porque os puedo contar en mi caso, pero hasta que no lo experimentéis en vuestra vida, no lo vais a saber. Exactamente. Así es, porque Dios es muy personal, además, no con todo el Sí, mundo es igual. mm, Es como, es Exactamente. que realmente Dios es un padre, ¿no? Yo no sé, sí, seguramente muchas personas nos están escuchando, algunos serán mm, padres, otros no somos padres, pero es verdad que los padres no, o sea, aman obviamente por igual, exactamente igual a todos sus hijos. Te hablo de los padres biológicos, pero a diferencia de Dios, él supera el amor paterno-filial, por decirlo de alguna manera, el amor biológico de padre o de madre a un hijo, ¿no? Entonces, él es tan increíblemente maravilloso y su amor es tan increíblemente inmenso que no se puede explicar con palabras, que con cada persona, con cada ser humano sobre la faz de la Tierra, tiene un método operando diferente. O sí. sea, no sé cuántos millones de personas somos ahora mismo, Pastor Antonio, en el planeta. ¿Cuántos venimos hace? Más de 8.000 millones de Sí, personas. sí, Ya, no sé cuántos mil millones, que mil no sé millones. No sé, cuánto, una barbaridad una de barbaridad, seres Una ajá. humanos barbaridad. entre todos los países del mundo y en todo lo que es el globo, ¿no? Pues con cada uno de ellos tiene una forma diferente. O sea, él es increíble, es impresionante de verdad, es que no hay palabras para describirlo. Es verdad que cuando una persona lo vive y lo experimenta y se acerca a Dios y lo siente, lo conoce, ahí es cuando entiende este tipo de frases que yo estoy comentando, ¿no? Amén. Exactamente. Carla me está Sí, diciendo, Galdame, puedes hablar, ¿eh? Te puedes desbloquear el micro y hablar, ¿eh? Mira, dice que el significado y las consecuencias de la dureza del corazón puede manifestarse de varias maneras, incluyendo rechazo a la verdad y a la corrección, resistencia a la guía de Dios,
pérdida de sensibilidad espiritual, incapacidad para experimentar la gracia y el amor de Dios, acumulación de ira y de juicio. Y pone que hay una esperanza, que es eso, la esperanza es buscar a Dios, que cuando tú te arrepientes, el corazón empieza a ablandarse, a sensibilizarse. Exactamente. Transforma la vida de las personas. Así es como yo lo veo también. Las culturas y las tradiciones humanas también, de alguna manera, sin querer ofender a nadie, son vanidad. ¿Por qué? Porque, a ver, está bien que tengamos nuestra cultura, nuestras cosas, nuestras costumbres, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hay costumbres y hay culturas que nos apartan, nos alejan de las cosas de Dios, ¿vale? Entonces no podemos anteponer, digamos, esa cultura o esa forma de pensar que nos inculca la sociedad, ¿vale? Vamos un poco a contracorriente, ¿vale? Porque sí es verdad que como los salmones. Como dice Efesios 5:6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿vale? No sé si queríais decir algo, he escuchado por ahí algo antes. Sí, que has dicho anteriormente que es como un poco a contracorriente, que digo que como los salmones, que siempre van a contracorriente. Exactamente. Pues sí, María. Dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿vale? O sea, lo que estaba comentando antes la pastora Ali, que realmente tenemos normalmente por costumbre eso, pues la vida es trabajar, casarte, formar una familia y morirte. O sea, intentar amasar lo más posible de dinero y de bienes y de cosas, porque es lo que te inculcan, Claro. tanto la sociedad como El sistema. el sistema, exactamente. No tiene un propósito. Entonces tú no tienes un propósito más allá de eso. No. El que a lo sumo puede ser empresario y un montón de imperio, ¿no? Que le sale bien la cosa y... Oye, También pues, se siente vacío. Claro, Sí. no digo que sea malo. Oye, que no. ojalá que todos fuéramos empresarios y nos fuera bien, ¿eh? Pero Sí, pero esas cosas al final. no solo eso, o sea, como dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí Amén. Entonces, sí que acercarnos a Dios, no podemos olvidarnos de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no te puedes olvidar de Dios. Así es. Yo, por ejemplo, mira, puedo contar mi testimonio, ¿no? Que a nosotros, bueno, a mi raza nos crían normalmente para eso. Nos enseñan desde chiquitita a limpiar, a fregar y para que nos casemos el día de mañana y tengamos hijos. Esa es la vida nuestra, a las niñas, ¿no? Las crían así. Entonces yo me casé, tuve mis hijos, pero a mí me faltaba algo. En mi corazón había un vacío, pero un vacío grande, hasta que conocí a Dios. Entonces fue la felicidad completa para mí. Eso fue lo que me hizo a mí verdaderamente ser una persona feliz, y aunque tengo lucha y tengo problemas, pero siempre me aferro a Dios, y eso me reconforta y me hace ver la vida de otra manera, totalmente diferente a como yo la podía ver antes. Exactamente. Y hay una cosa que también endurece el corazón, que es la incredulidad, ¿vale? Cuando tú ves una persona que no cree, ¿vale? Que no cree en Dios, que no tiene fe, este tipo de personas normalmente, por regla general, suelen ser personas más insensibles, ¿vale? Más insensibles digo en cualquier aspecto, ¿eh?
La sensibilidad llega un momento que se pierde por la incredulidad. Hay por ahí un versículo que ahora no lo encuentro, que hasta los discípulos de Dios, dice que los apóstoles, por la dureza de corazón, no entendieron las cosas de Dios. O sea, no entendían lo que el Señor les explicaba debido a la dureza de corazón. Yo quería comentar una cosa, no sé si sea así o no, pero las personas también que tienen incredulidad o que son insensibles o que no creen en nada, que realmente no es así, porque la persona que no cree en nada al menos cree en sí mismo, en su fortaleza o en su capacidad o en lo que sea, ¿no? Prefiero que no creen en Dios, que no creen en algo más. También puede ser, Antonio, pastor, que sea por una raíz de dolor o de amargura Sí, que lo haya llevado a esa persona ahí, dolor, sí, ira, rabia. sí. La mayoría de las veces Sí. es por un trauma. Es por un... Mira, otra te cosa voy a poner un Mm. ejemplo muy sencillo y muy ilustrativo. Personas que se les ha muerto un familiar. Familiar. ¿Y cómo va a asistir Mm. Dios? Sí. Si se Ese me ha es el muerto, primer- se me ha muerto un hijo. Esa es la primera... O la semana pasada contaban el caso del fontanero que vino a mi casa, Sí. que me dijo, convénceme de que mi hija, convénceme que Dios existe cuando se me ha muerto una hija con 12 años. Y yo le dije, no te puedo convencer con palabras, eso lo tienes que experimentar tú. Tú tienes que experimentar a Dios en tu vida. Yo no te puedo, yo te puedo hablar lo que tú quieras y no vas a tener consuelo. Claro, pero realmente esa persona lo que necesita es sanar esa herida, porque lo que está Correcto. buscando verdaderamente es consolarse, es decir, sanar esa herida, ya sea Correcto. emocional o almática o tal, ¿no? Una herida de emoción, de sentimiento y una herida muy profunda, que obviamente tiene que ser exageradamente duro perder un hijo, porque al fin y al cabo Exactamente. el perder un familiar en la naturaleza, un padre, una madre, es doloroso, pero es lo natural. Pero es verdad que es antinatural, ¿no? Perder un hijo. Al final, creo que en ese mar oscuro de dolor, si esa misma persona o su espíritu o su mente, su corazón, ¿no? También llamado la palabra mente o corazón, en algún momento de verdad arrepentido busca a Dios, estoy más que convencida que va a obtener tanto una respuesta como una sanidad interior, como un soltar esa carga y esa mochila, ese peso, y va a transformar su vida. Pero hay Eso es. veces que el ser humano se aferra a eso como pretexto y excusa también de ser y condicionar su forma de ser o pensar, ¿no? Sí, Sí. sí. Al final es un poco de hacer. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Dios te bendiciones, bendiga. Mabel. Al Buenas tardes. final, al final eso es un pretexto, como tú estás diciendo, para no, pues eso, para seguir viviendo como viven, ¿vale? Es un pretexto. Hay un versículo que habla perfectamente, que ilustra perfectamente lo que tú dices, eh, lo que yo daría como un remedio, o como el inicio de reparar, ¿no? El corazón. Dice en Ezequiel 36:25, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Cuando nosotros venimos, aceptamos a Jesucristo y queremos seguir, digamos, sus enseñanzas, la vida tal como Él la ha enseñado, a través de la palabra, a través de la Biblia, Dios va transformándonos y nos pone un corazón nuevo. Yo no era la misma persona, no soy la misma persona ahora que hace 20 años, ¿vale? Yo creo que todos los que conocemos a Dios hemos tenido una transformación.
¿vale? Tenemos un testimonio de nuestra vida pasada para lo que es nuestra vida ahora. Yo creo que Entonces, todo, eso que todo. solo lo puede hacer Dios. Sí, yo creo que hay una parte en la que hay una fina línea entre lo que es madurar, que obviamente todo ser humano madura desde que es un niño hasta que es adulto y se hace mayor, ¿no? O tal. Pero hay una gran diferencia en esa madurez cuando la transformación no es a golpes, porque la vida es dura para todos, que sea con un, como digo yo, con un airbag o con un paraguas, que es a lo que yo le llamo el vivir bajo la cobertura de Dios, porque te cambia muchísimo la visión de ver las cosas y de gestionar las cosas, los problemas. Pues ¿Por sí, qué, por qué de cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo te dice que hable? Porque necesitas saber qué tienes dentro, ¿no? Me dice la palabra, dice la Biblia, que de la abundancia del pues sí, corazón la verdad. habla la boca. O Mana la sea, boca. el psicólogo lo que hace es escucharte y sabe lo que te está pasando por lo que tú hablas. Hay un versículo que quiero compartir que me parece buenísimo, un poco para ilustrarnos también, traernos un poquito de luz, que es Proverbios 23:7. Si alguien lo busca antes, que lo diga. Dice, Ahora, ya está. porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos. Entonces, en otras palabras, yo lo digo con mis palabras, ¿vale? Lo parafraseo, que yo creo para que lo entendamos. En otras palabras, somos lo que pensamos y procesamos en nuestro corazón. Es decir, lo que yo pienso y proceso es lo que soy. Porque lo que yo permito que entre en mi corazón. Yo pienso algo negativo y eso pasa a mi corazón. Y mi corazón se va a entenebrecer. Se va a hacer feo. Las personas no estamos hechas para eso. Que por eso la palabra de Dios dice que tengamos la mente de Cristo, que busquemos tener la mente de Cristo. En el mundo hoy en día también se habla mucho de que somos lo que hacemos y no lo que decimos. Y lo voy a intentar ¿cómo se dice? De extender un poquito, ¿no? Hoy en día hablo del mundo que no, que me refiero al mundo, porque todos estamos en el mundo, ¿no? Pero me refiero a la gente que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando hablan de que quieren, ¿no? O entre todos aprobamos, ¿no? Ese pensamiento o esa frase de que somos lo que hacemos y no lo que decimos, es importante, de ahí venía lo de que somos cartas leídas los que conocemos a Cristo, porque podemos tener pensamientos, como dices tú, Antonio, muy feos, que al final te endurecen el corazón. Obviamente uno decide, ¿no? Pero es verdad que cuando uno actúa, ya sea para bien o para mal, ya está diciendo, simplemente Sí, actuando. La sí, forma de sí. ahí, yo ponía el ejemplo del buenos días en un ascensor, en una panadería, buenas tardes, con un semblante alegre, porque todos tenemos días grises, pero también existen paraguas de colores. Sí, sí, Pues no, sí. totalmente. Pero que eso tiene una raíz que está en la mente. O sea, quiero decir que tú antes de procesarlo en el corazón y de actuar o de decir, tú lo has procesado antes en la cabeza. Entonces, la raíz está en la cabeza. O sea, donde yo pongo freno antes de que se filtre el corazón, porque si no, si tú lo filtras y pasa al corazón, después es mucho más difícil sacarlo. O sea, mucho más difícil sanar que si yo le pongo freno a la mente. Cuando a mí se me viene un pensamiento que no es correcto, yo le pongo freno. La Biblia dice que le pongamos freno a la mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú alimentas el mal pensamiento, al final acabas actuando mal.
Por eso siempre hay que decir, yo soy lo que dice Dios que soy. Esa es una de las frases que tenemos que llevar los cristianos siempre en el corazón. Por muy mal que nos vayan las cosas. O que nos creamos nosotros que somos, que todavía quedan cosas que quitar de nosotros, pero todavía, aún así en las luchas, hay que decir, yo soy lo que dice Dios que soy. Amén. Es verdad que, perdón, Iba a decir que precisamente tenemos en la Biblia la famosa armadura de Dios, en la cual se comprende el yelmo que es el casco, y precisamente dice la palabra de Dios que está para cubrirnos los pensamientos. ¿Por qué silencio? Nadie dice nada, nadie dice nada. ¿Por qué silencio? Todo el mundo callado. yo quería comentar eso de lo de ponerle freno a nuestra mente, porque recuerdo hace mucho tiempo que escuché, no sé dónde fue, creo que lo leí, que un nieto le preguntaba a su abuelo, le decía, abuelo, si tengo dos lobos, uno bueno y uno malo, ¿quién gana? Y el abuelo le respondió y le dijo, el que tú alimentes. Wow. Es decir, al final uno también se llena solo de malos pensamientos, pero porque en ese momento muchas veces el dolor, la rabia o la ira o la vanagloria, como comentábamos antes, nos ciega de tal manera, no nos hace ver con mayor amplitud, con una ventana más abierta, con un ángulo más espacioso, entonces la persona se limita a quedarse ahí en ese trayecto o en esa directriz y al final no termina siendo 100% feliz. Claro. Hay una cosa que hemos estado hablando antes que yo creo que es muy interesante recargarla y matizarla, que es verdad que las personas que tienen el corazón endurecido, la mayoría o en gran parte, es causado por un trauma, como hemos dicho, por una mala experiencia en la vida, una situación a lo mejor traumática. Muchas de estas personas que nosotros a lo largo de nuestra experiencia en el Evangelio, ministerialmente, como pastores, nos hemos encontrado mucha gente que tienen este tipo de problemas porque después le echan las culpas a Dios. O sea, le echan la culpa a Dios de esa mala situación o esa mala vivencia que han tenido o de ese trauma. Yo a todas esas personas que si alguna está escuchando, está pasando por alguna situación y tiene ese problema un poco de incredulidad, de decir, bueno, si Dios existe porque me ha permitido que me suceda esto y tal cual, ¿no? Hay que entender que en el mundo, en el planeta Tierra, los seres humanos tenemos una cosa que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío. ¿Vale? Dios no interviene en las cosas si nosotros no se las pedimos. Es decir, nosotros no le damos permiso. Hay un libre albedrío. Una persona mañana me puede agredir o me puede matar por la calle, sí, porque tiene el libre albedrío de hacerlo. Y eso no depende de Dios. Que los que creemos en Dios, creemos que Dios nos guarda de esas cosas. Pero no quiere decir que no pueda suceder. Si yo me muero en un accidente trágico de avión o algo de eso, ¿qué pasa? ¿Que ya Dios no existe? No. Se ha podido estropear el aparato o el piloto se ha desmayado, yo qué sé. O sea, hay muchos factores y no tienen nada que ver con Dios. O sea, Dios no es Harry Potter, Dios no es una varita mágica que soluciona todos los problemas. Ese es el problema que tenemos, la imagen de Dios. Te ayuda a vivir con los problemas. No conocemos lo que es Dios realmente y lo que Amén. Dios puede hacer por nosotros. Amén. Sí. Eso solo lo podemos entender con una relación íntima y conociendo su palabra.
Entonces hay mucha gente con este tipo de problemas que a lo mejor no creen o no tienen esa fe y endurecen su corazón, no se abren a poder creer en Dios y sin embargo a lo mejor creen en otras cosas, ¿eh? O sea, no creen en Dios, pero a lo mejor creen en los brujos o creen Lo más en, grande, vamos. qué sé Pero yo, bueno. la santería o en los extraterrestres. Sí, Pero Dios no, Dios es muy malo. claro, O sea, porque permite. ahí está, eres capaz de creer en Claro. cualquier cosa, pero tienes un rechazo y un rencor y un odio hacia Dios. Entonces tú estás reconociendo de alguna De una manera que Dios existe, que ¿no? Dios existe. Claro. Y lo que tienes es un despecho contra Dios. Dios, claro. Mira, por ejemplo, en uno de los versículos que pone la Biblia, que era lo que tú estabas diciendo antes, dice que entre los discípulos discutían porque no trajimos pan. Y entonces Jesús le dice, entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis aún, tenéis vuestro corazón endurecido. Porque tenían incredulidad, todavía no creían que podían multiplicar los panes y los peces. No tenían la suficiente fe, eran incrédulos, realmente. Eran incrédulos. Tenían endurecido su corazón. No he escuchado a Mabel, no he escuchado a Gardame. Buenas tardes, seguimos aquí. Buenas tardes, Jaime. Dios te bendiga. Buenas tardes, bendiciones, Jaime. Valiente, guerrero y esforzado. Que sé que acabas de llegar a trabajar, sé que está a tope. A tope. Pero bueno, Dios te va a recompensar y sabemos que esto es algo bueno. En el nombre de Jesús. Me alegro que estés conectado hoy. Pues nada, no he escuchado, no he escuchado ni a Jaime, ni he escuchado a Gardame, ni he escuchado a Mabel. Si tenéis alguna pregunta, vayan escribiéndola que podamos responderle, ¿vale? Pues yo recuerdo un pasaje de la Biblia de un incapacitado que quería ir a la fuente. No sé si lo conocemos ese pasaje, pero bueno, era una persona que por 30 años, ¿no? Por 30 años no consiguió ser sanado de su incapacidad porque nadie podía acercarlo a la fuente porque, claro, creían en que cada vez que la fuente emanaba ese agua, las personas que se acercaban pues eran sanadas. Al final, Dios es tan increíblemente maravilloso y tan misericordioso que nos revela a través de Cristo, porque en ese momento Cristo se acerca a él y le dijo, si tienes fe, no es necesario ni que te acerques al agua, ¿tú de verdad crees que puedes ser sanado? Y le dijo, sí, pues levántate. Ahí mismo se levantó del tirón y ahí ya se acabó ese problema. Entonces la incredulidad y el endurecimiento de ese corazón imagino, ¿no?, de esa persona, era el dolor, la rabia o la ira de decir, nadie me acerca al agua, nadie me puede ayudar a acercarme al agua como me están viendo. Y mucha gente hoy en día, incapacitada a lo mejor emocionalmente, piensa así de esa forma, piensa que, y obviamente para eso estamos los cristianos, para acercarnos a esa persona y decirle, si tienes fe, si tú de verdad crees, sales de este problema, sales de este dolor y en el nombre de Jesús esa raíz de amargura se va. Yo creo que sí es verdad que en este tiempo, ya te digo, con este tema, yo personalmente, pues Dios he tenido esa cosa, ¿no?, en estas últimas semanas, en el último mes, sobre todo también, porque bueno, no está justificado, ¿no?, el que no tiene a Dios, pero el que tiene a Dios en su vida no puede tener este tipo de sentimientos o de rencores o de vuelta un poco a lo del perdón, ¿no? Esta mañana le decía yo al pastor Manuel, digo, es que una persona, un hijo de Dios, que tenga rencor y que no perdone, realmente está perdiendo el tiempo
porque esa persona directamente no va a ser salva, está perdiendo la salvación, porque la Biblia es muy clara con eso. El endurecimiento de corazón también implica muchas cosas. Mira, la raíz de amargura, el orgullo, todas esas cosas, la vanidad, como tú has dicho, todas esas cosas encierran y endurecen el corazón. Exactamente. Implica muchísimas cosas. Yo pienso, Pastor Antonio, no nos preparamos para momentos difíciles. Entonces, y nos olvidamos de todo el sufrimiento. En Hebreos capítulo 11, la Biblia habla acerca de que la fe, es verdad, muchos apagaron fuego, hicieron muchas cosas extraordinarias por la fe. En un momento determinado de la vida, se levantaron e hicieron algo. No es que vivían apagando fuego todos los días, sino que Dios lo usó en un momento determinado, como Elías cuando llovió del cielo, llovió en tiempo de sequía, se secó también, que no llovía. Pero no preparamos a las personas en aquel momento para decirles, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Sí, Dios pelea por nosotros, es cierto, pero no significa que no vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida. El ser humano, de forma general, sea o no, siempre le estamos diciendo al Señor, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Quítame, yo no quiero seguir viviendo. Me quitaste un hijo, me quitaste esto, pasé aquello, pasé de forma general. Pero también es verdad que en el medio de la crisis, aún allí, Dios está. Aunque digamos, Amén. Dios, déjame en paz, Dios siempre está, como un caballero, pero siempre está. Entonces, y digo esto como un caballero para que tengamos presente que no nos obliga a hacer nada, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, a las personas que nos escuchan y a lo mejor están con un corazón de incredulidad, no, yo no creo, Dios hizo esto, no permitió aquello, yo lo único que puedo decirles es, no minimizo el dolor que esté pasando, porque así como él o ella pasan este momento de crisis, momento de dolor, yo he vivido, usted ha vivido, el otro lo hemos vivido, todos hemos vivido un momento fuerte en nuestras vidas, pero sabemos que de las cenizas en donde nos hemos encontrado, cuando alzamos los ojos al cielo, el Señor viene y nos restaura y nos levanta. Mucho ánimo. Exactamente. Mira, hay una cosa que es verdad que hay una imagen a nivel general, no en los creyentes, sino fuera de la iglesia, hay una imagen de eso, de que Dios tiene que arreglarlo todo, que Dios tiene, o sea, si yo estoy con Dios, no estoy con Dios porque Dios no soluciona los problemas del mundo. Si Dios existe, porque hay niños con cáncer. Si Dios existe, porque hay guerra, ¿no? Es la típica frase que puedes escuchar de gente que no quieren creer en Dios, ¿no? Yo digo una cosa, que Dios, siendo Dios cuando se hizo hombre y vino a la tierra para entregar su vida por todos nosotros, todos los pecadores, sufrió más que nadie. Pues sí. El que quiera lo puede leer, lo podéis ver en las películas. En las películas yo creo que no sería ni la mitad de lo que realmente fue. Yo creo que en este caso la verdad supera la ficción. Bueno, en todos los casos, realmente la verdad supera la ficción. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, que Dios, siendo Dios, padeció y sufrió. Pero yo me hago una pregunta. Yo siempre intento, ¿no? de empatizar y de ponerme en la situación de esa persona que tiene ese dolor y que también culpabiliza un poco a Dios de todo eso y que piensa que toda la responsabilidad recae sobre Dios. Pero es que yo pienso que Dios también necesita a personas para poder hacer cosas. Es decir, Dios es verdad que es el Todopoderoso, es omnipresente, omnipotente, pero necesita también
de personas como en este momento, por ejemplo, a través de esta ventana, ¿no? De Llenando las Redes, podamos llegar y podamos dar un aliento de vida y de esperanza a aquellas personas que están pasando por un momento muy difícil en su vida, que sepan y que sean verdaderamente conscientes que hay salida. Exactamente. Exactamente. Ya aprovecho para Dios, sí decir se puede. que los esperamos con los brazos abiertos los Amén. domingos a las 11:30 de la mañana en la iglesia del Tabernáculo Adoración y Alabanza de Jerez, Aleluya. en la calle Batalla Más Aceite, número 18, Barriada del Pelirón, Jerez de la Frontera, España. Ahí los esperamos. Los Con esperamos los brazos abiertos. para recibirnos con los brazos abiertos, con mucho amor, con mucho cariño y para que podáis conocer, sentir la presencia de Dios y gozarnos juntos. Yo quiero compartir, Pastor Antonio, Sí, eh, ahí mismo. realmente la incredulidad, ¿no? Está. Las personas que no están a lo mejor predispuestas a entregarse a los caminos del Señor, yo muchas veces también pienso, ¿no? Con perdón, de que muchas veces también es temor de lo que pueda haber en ese camino, porque realmente yo siempre he pensado que el camino de seguir a Cristo es un camino para valientes. Yo, en primera persona, he sido una persona que he sido incrédula, ¿no? Que siempre he intentado buscar un razonamiento de quién es o qué es, ¿no? Cuando una persona tiene la fuerza, la valentía, mejor que es una palabra, vamos a determinarlo bien, la valentía de entregarse a Cristo, Dios es tan maravilloso que Dios se encarga a raíz del proceso, a raíz del dolor, porque a mí el que me diga que seguir los caminos de Cristo no duele, eso es mentira. Pero tenemos que también pensar que ese dolor va a ser momentáneo, va a ser un periodo de tiempo, porque después viene la victoria. Después viene ese corazón transformado, esa persona transformada a raíz de un proceso. Yo no creo que Dios sea una persona que se goce en el dolor de sus hijos, ¿no? Entonces, Él lo que quiere es procesarte, enseñarte y sobre todo quitarte toda carga, toda adicción, todo mal pensamiento mundano que tengas. Quiere transformarte en una nueva persona, en un nuevo ser, ¿no? Y yo lo he comprobado, o sea, yo en primera persona lo he comprobado porque aún siguiendo a Dios siempre he llegado a pensar de decir, pero si Dios me ama, ¿por qué permite esto? En ese momento no lo pensamos. En ese momento pensamos eso, ¿no? ¿Por qué? Tanto me amas, ¿por qué permites que me duela esto? Esa es la mente humana que dice por qué, pero no sabemos a lo mejor qué propósito, qué plan tiene Dios, porque muchas veces nos duele lo que no nos gusta o lo que nosotros queremos, pero Dios no le agrada, porque no pensamos de que lo que Dios nos está quitando es lo que nos está haciendo un bien para el día de mañana. Porque yo he sido una persona que he tenido adicciones de tabaquismo, de alcohol, de nocturnidad, ¿no? Todo lo que el sistema te ofrece como una gomita, ¿no? Como todo esto es bonito, todo esto es hermoso, pero no sabemos que estamos en las garras, ¿no? Del enemigo y mandados por él, ¿no? En ese sentido, mangoneados por él. Entonces, cuando Dios te saca de ahí, a la mente humana, al humano, le duele. Porque creíamos, o durante un periodo de tiempo hemos creído que eso es lo bueno, eso es lo agradable, eso es lo que me gusta, eso es lo que me agrada. Entonces te saca de todas esas adicciones, te saca de todos esos procesos y duele. Duele, por ejemplo, hay personas que aman mucho el dinero, como yo, por ejemplo, en su momento lo llegué a amar, a adorar el dinero. Y Dios está maravilloso que de una manera dolorosa te muestra que el dinero es algo que existe mal, que es de aquí. Y que cuando tú realmente conoces a Dios y amas por encima de todas las cosas a Dios, Dios te va a dar todo lo que tú realmente necesites, más no lo que quieras, sino lo que necesites. Entonces, para terminar, creo que el creer en Dios, el primer paso es tomar la decisión de seguirlo. Y ahí es donde empieza a aumentar la credibilidad en Dios. Así es, Así es. así es. Amén. Con respecto a lo que tú estabas diciendo, también hay gente que no por temor, sino porque tienen el pensamiento de decir, bueno, pues no me acerco a Dios porque entonces tengo que dejar las cosas que estoy haciendo. Claro. Sé que estoy haciendo cosas que están mal Así es. y no me acerco a Dios porque eso va a implicar que yo tenga que dejar mi forma de vida. Déjame decirte que eso, que aunque sea así, realmente el que tú sigas a Dios, Dios no te quita nada, realmente te lo quitas tú.
porque Es- acabas entendiendo que realmente la forma de vida que tienes no es la forma correcta, no es la forma forma correcta. que te conviene, que te conviene. A No lo sé que no sé si alguno se ha sentido en esa tesitura. Yo, por ejemplo, sí. O sea, a mí me ha pasado. Yo me he planteado alguna vez, eh, pues mira, pues no sigo a Dios porque si tengo que ir a la iglesia, pues ya no puedo hacer esto, no puedo fumar, no puedo hacer Claro. esto, no puedo Yo creo que todos hemos aquello. experimentado eso. Al final te das Antes de... cuenta, al final te das cuenta que Mm, realmente Dios no te quita nada, sino que tú mismo vas descubriendo que hay cosas en tu vida que tienes que dejar porque no te convienen. Exacto. Exacto. Entonces, yo siempre digo, tú con lo que tengas, ven a Dios, conoce a Dios y ya Dios se encargará de lo que quiera quitarte y de lo que quiera transformar en tu vida. Ujú. El requisito de Dios es, la Biblia dice que Dios vino a buscar a los pecadores, no a los Exacto. justos. Ujú. Entonces tenemos esa imagen distorsionada o errónea de creer que tenemos que, digamos, buscar a Dios, ser perfecto y ser santo. No, todo lo contrario. Si cuanto más sucio venga, digo sucio en el sentido de como persona, ¿no? Sí, con pecado. De pecado y de cosas, más te va a dar Dios, o sea, Y porque luego va a ser más más te va a usado, bendecir. luego va a ser más usado todavía, porque Exactamente. hay personas que han estado, lo veo, y ahora están sirviendo a Dios, son pastores. ¿No? Es que Dios es maravilloso, transforma a las personas tanto En la Biblia y tenemos nos ama también tanto. el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Claro. Pablo ha sido uno de los apóstoles más que- que Dios más ha usado y era un asesino. El apóstol Pablo era un asesino, mataba a los cristianos. A veces tú dejas cosas y las dejas sin darte hasta cuenta. Porque es como, claro, tú lo comparas con un padre, ¿no? Un padre que hace, cuando hace algo malo le riñe a los hijos, ¿no? Y los hijos que hace, ay, esto no le gusta a mi padre. Y tú solo dejas las cosas por amor a él, porque sabe que esto no le gusta. Yo lo veo así. Esto a mi padre no le agrada. Pues yo no lo hago. O porque Y tú llegas a sola, entenderlo, o porque llegas a entenderlo exactamente, con el tiempo. tú sola no lo haces porque sabes que no le gusta. Y lo haces de corazón, sinceramente. No porque nadie te obligue. Yo Es lo que por digo amor que a él. el único requisito que tiene Dios para que lo busques es que te acerques a Él, que lo que quieras buscar. O sea, sí. no tiene que venir una persona perfecta y no, es que para buscar a Dios solamente se requiere que quieras buscarlo. Porque tal cual, con todas tus virtudes y tus defectos y tus cosas. Ya lo demás ya se encargará Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación. ¿Quién me iba a decir a mí, que mi suegra me conoce y mi marido que está aquí al lado, quién me iba a decir a mí que yo iba a dejar de fumar? No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Y Es que Dios yo creo, nos quiere tanto. yo creo, pastora Alicia, que yo creo que Dios lo hace de una manera tan hermosa que yo, por ejemplo, lo he contado ya en algunas otras ocasiones, de que muchas veces la fuerza del humano pues tiene un límite, ¿no? Aquí se acaba, yo ya no puedo más, yo no puedo por mi propia fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque me puede la adicción al fumar, la costumbre, la rutina, llamándolo como queramos, ¿no? Pero cuando es ahí cuando tú ves el amor de Dios, ¿no? Cuando entra el temor, ¿no? El temor, yo bendito el temor que le tengo a Jehová, porque yo creo que es el mejor temor que podemos tener, porque sabemos que con él siempre se gana, nunca se pierde. Entonces, yo cuando dejé de fumar, o sea, yo recuerdo que me acosté esa noche diciendo, Señor, yo no puedo, o sea, yo quiero seguirte, quiero andar contigo, quiero cada vez ser mejor para tus ojos, para ser digno de seguirte, de predicar tu nombre, tu palabra. Quítame esto. Y a la mañana siguiente, tal cual lo cuento, es tan hermoso Dios que borra de tu mente.
O sea, es que borra de tu mente, porque yo al día de hoy ya no sé ni cuánto tiempo llevo sin fumar, pero a mí me preguntan, ¿tú has fumado? Y yo mi respuesta inmediatamente es no. Es como si yo nunca hubiera fumado. Y es que simplemente lo puede hacer Dios. O sea, y es lo que dice la persona que ha hablado antes, ¿no? De que cuando uno va soltando las cosas, pero ya no lo hace como por rutina, lo hace por amor. Es decir, es como, me siento bien haciéndolo. Y cuando miras atrás o miras años atrás y hay que ver qué mal lo estaba haciendo, o sea, Dios te enseña de que a raíz de un proceso, de un dolor, te ha transformado, pero mira de lo que te ha quitado. Eso es. Amén, así es. Así es. Totalmente. Y actualmente uno dice, ¿por qué? ¿No? Porque realmente la pregunta es el por qué. Y no es por qué, es para qué. O sea, es para qué. Y es como dice la pastora Alicia, es para ponerte en sitios donde a lo mejor en tu mente nunca has estado. Yo nunca he llegado a pensar a servir a la iglesia como sirvo, a estar encima de un púlpito cantando, compartiendo testimonio, porque realmente nunca lo he llegado a pensar, ¿no? Si he estado atado al sistema, nunca he llegado. Entonces, Dios te transforma eso. ¿Para qué? Pues para adorarle, para alabarle y para glorificarte. Y déjame decirte que yo prefiero un camino con Cristo a un camino en el mundo. Porque pese a los problemas que podamos tener, porque no dejan de estar, pero con Dios son más llevaderos. Mucho más llevaderos. Porque yo soy una persona que ha pasado ansiedad, que ha pasado depresión, y yo puedo llegar a tener ansiedad actualmente, pero déjame decirte que de una manera muy diferente. Porque es la fe, ¿no? Es la fe de decir, Señor, sé que tú lo harás. O sea, sé que esto me está doliendo hoy, pero sé que mañana no me dejará de dolerme. O sea, es un camino que de verdad que tenemos que decirlo al mundo, ¿no? Decirlo, tienes ansiedad, tienes depresión, déjame presentarte a una persona que te puede sacar de ahí, porque yo no. O sea, yo seré una persona que Dios me va a usar para contarte un testimonio, contarte mi experiencia, contarte cómo ha sido mi camino. Pero tenemos que decirle a la gente, no tenemos que vender, yo pienso que no tenemos que vender como vende, con perdón y con muchísimo respeto, otras religiones, no un protocolo, no es un protocolo. Nuestra religión no es una religión, es una relación con Dios. O sea, es una relación. Es una relación, es un estilo, es una forma de vida. Sí, Y una relación. y realmente es lo que decimos siempre. No es una religión, es una relación. Yo siempre digo que yo siembro la palabra de Dios, pero que lo suyo es que tú la experimentes, que cada persona pueda experimentar a Dios en su vida. De nada sirve que yo te puedo contar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero realmente no, es como que si te cuento una película. Es que no es conocerla. Lo suyo es que tú es que lo vivas. es que ponerla por obra también en Claro, tu vida. que tú la vivas, que tú, Claro, que tú vivas que tú vivas la Biblia y que experimentes a Dios realmente, que tú puedas experimentar a Dios, que Dios es real, que Dios es real. Es real porque además Jaime tiene una frase que además comparte mucho cuando él cuenta, ¿no? En algunas personas que a lo mejor todavía no han tenido un encuentro con Jesús ni con Papá Dios. Y él siempre dice, si yo puedo y Dios ha podido conmigo, te aseguro que contigo también puede. Amén. Así es. Así es, así es. Yo siempre he dicho, Pastor Antonio, que incluso por lógica hay que creer en Dios. O sea, por lógica. Porque es mejor andar creyendo que andar no creyendo en nada. O sea, yo siempre te cuento de un pastor Bullén, no sé si lo conocéis, que yo en su momento pues he escuchado muchas prédicas de él o a lo mejor algunas reflexiones de él. Y cuenta en una entrevista en la que se entrevista con una persona que es atea, ¿no? Entonces la persona atea le pregunta a él y le dice, ok, dime por qué debo de creer en Dios. ¿Qué es lo que tiene tu Dios para yo poder creer en él? Entonces él le contesta y le dice el pastor Bullén y le dice, vamos a suponer que termina el fin de los tiempos, ¿vale? Y yo te llevo toda mi vida creyendo en un Dios que tú dices que no existe, ¿ok? Pero tú también llevas todo tu tiempo no creyendo en nada. Yo me voy, termina mi fin de tiempo, ok, tú tenías razón, no había nada, pero bueno, yo creí durante toda mi vida en algo que no existía. Pero, ¿y si terminan los tiempos y el que tenía razón era yo? ¿Qué va a ser de ti? O sea, ya es que por lógica tenemos que creer en Dios. Claro, claro, totalmente. De hecho, yo creo que al final, si tú te fijas, muchos hombres de estos de ciencias, ¿no? Gente importante, al final llegan a la conclusión
de, de que Dios existe, ¿no? Sí, Incluso en la ciencia llegan a un punto que se pierden. se pierden, se paran. Cuando, ¿no? Por ejemplo, la molécula de Dios, esa famosa que sacaron, ¿no? A partir de ahí hubo muchos científicos que dijeron, es que ya después de esto, o sea, que hay una mano detrás de un ser superior, ¿no? O sea, realmente hay una mano de un creador detrás de la vida. Y todas las personas que yo creo que inteligentes, que estudian y demás, al final llegan a la conclusión de eso, de que no, el universo no está ahí hecho por una casualidad, ¿sabe? Porque había una explosión, ¿no? Un Big Bang, ¿no? Yo creo que lo que pasa que es verdad que, bueno, a lo largo de la historia han habido muchas distorsiones, muchas interpretaciones, han habido también sinvergüenza, porque han habido gente que se han querido aprovechar o han querido estafar, han hecho sectas o han hecho... Eso eso está ahí, eso sigue estando ahí, y sabemos que hay muchas religiones y muchas cosas que siempre van a intentar aprovecharse de la gente, ¿no? Pero por eso nosotros decimos, yo lo primero que enseño normalmente cuando la gente, más ustedes que me conocéis, siempre digo que lo primero que tiene que hacer una persona que quiere buscar a Dios es leer este librito gordo, porque es la única manera que tú vas a saber que yo no te estoy engañando. Yo soy un ser humano, soy una persona, yo también me puedo equivocar. Pero si tú lees la Biblia, si yo fuera un charlatán o un sinvergüenza, tú podrías decir, pues no, eso no es así, porque yo leo la Biblia también. Entonces el problema durante muchos años, y en otras religiones, la gente no lee la Biblia, pues son bastante fáciles de engañar o de estafar. Entonces, eso siempre decimos, lee la palabra de Dios, que es la única manera, lo dice la misma palabra, para que no seas llevado por olas ni por corrientes que te puedan engañar y apartar de la verdad. Así que bueno, pues la verdad es que me ha gustado la conexión de hoy, creo que es muy interesante. Y yo creo que la Biblia es el manual de instrucciones que deberíamos de leer todos en algún momento de nuestra vida. Totalmente. Totalmente. De hecho, no me canso de decirlo, que es el libro más vendido y más traducido de la historia y más perseguido de la historia. Después de más de 2000 años que tiene la Biblia, es el libro que más perseguido ha sido y por el cual han muerto más personas en el mundo. O sea, que ya por lógica, como dice Jaime, ya por lógica nada más, dice, algo de verdad tiene que tener. O sea, ya nada más que por lógica, ¿no? Ya nada más que por lógica. Cuando ha muerto tanta gente por ese libro, ¿no? Así es. Así que bueno, pues nada, como hemos dicho antes, os esperamos con los brazos abiertos el domingo a las 11:30 de la mañana en la Iglesia Tabernáculo de Adoración y Alabanza de Jerez, en la barriada del Pelinón, calle Batalla de Más Aceite, número 18. Allí estaremos compartiendo, cantando, gozándonos. Sí. Y os esperamos con los brazos abiertos, con mucho amor, con mucho cariño. Lo único que puedo decir es que, de verdad, sé que soy un poco, muchas veces repito, pero darle una oportunidad a Jesucristo de que entre en tu vida. No hablo de una religión, ni de nosotros, ni nada, sino que le des la oportunidad a Jesucristo de entrar en tu vida y te aseguro, te garantizo que tu vida va a cambiar. ¿Vas a seguir teniendo problemas? Sí. Vas a seguir teniendo problemas, pero los vas a afrontar de otra manera. Amén. Dios te va a guardar, Dios te va a guiar, Dios te va a dar salida, Dios te va a dar paz,
como no la vas a encontrar en ningún sitio y Dios te va a guiar. Entonces, darle una oportunidad. Yo creo que esto merece la pena. Esto son cosas eternas. Estamos hablando no solo de que cuando te mueras te vayas con Dios al cielo, sino que aquí en la tierra vas a tener mejor calidad de vida con Dios. Así es. Así que ese es mi consejo y yo creo que es de todo el equipo. Amén. Que, Pues sí. que busquéis a Dios, que busquéis a Jesucristo. No hay nada fuera de eso, no hay nada fuera de Jesucristo. Y nada, ya está. No promocionamos una religión, sino una relación. Amén. Amén, así es. Si no sabes, te ayudamos. Exactamente. Sí. Los que no sepan saben que podéis escribirnos, que podéis preguntarnos y estamos a servicio y a disposición. Que es una relación muy bonita y muy amorosa. Exactamente, así es. La verdad es que Es un amor desinteresado, totalmente. totalmente no fingido y incondicional, ¿no? Exacto. Pues nada, gracias a todos los que estáis, gracias María, Jaime, Gracias a todos. gracias mamá, Cardame, gracias Cardame, gracias también a Mabel, que no está ahora conectada. Pero muchísimas O gracias. sea, no está escuchando, pero no está activa. Gracias a todos los que estáis ahí escuchando, apoyando. Gracias. Pedimos que sigáis compartiendo y apoyando el canal, que sabéis que lo hacemos con todo el amor del mundo y queremos bendecir a aquellas personas pues, que quieran escuchar el mensaje de esperanza y que quieran buscar a Dios. Amén, Así amén. que nada. Ese es el propósito. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Amén. Va a crecer el grupo. Amén, Fuensanta. Amén. Así que nada, bendiciones y los amamos. Los esperamos la semana que viene. Os queremos mucho. Besitos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Besitos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.